Bueno, yo me llamo Pilar Leonor Bettencourt González y nací el 31 de marzo de 1934. Yo nací aquí en Canarias. No, nací en Santa Cruz, por donde está el puente Zurita, Salamanca. Pues mi infancia fue muy bonita, feliz porque soy hija de... mis padres tuvieron dos hijos, ya eran grandes porque vinieron de Cuba en aquella época y yo nací aquí después que ellos vinieron. Y entonces yo era la más chiquita de la casa y de los tíos y de toda la familia. Y bueno, fui una persona muy mimada, muy querida, muy... La verdad que no me faltó nunca nada. Mis padres llegaron y vivían con mis abuelos, que ellos sí traían dinero de Cuba, porque mi abuelo fue a pelear a Cuba en la guerra de Isabel la Católica y dejó a los hijos aquí a su esposa y después él los reclamó y se les llevó a toda la familia porque les gustó el país. Y después regresaron. Ya mis padres estaban casados allá, isleños, se conocieron y entonces después cuando vinieron fueron a casa de ellos y nací yo. Pero muy bonito, muy tranquilo. Había que caminar mucho. Yo estaba en el colegio, mis padres compraron en el barrio de la Salud y construyeron una casa. En aquella época todos los vecinos ayudaban a construir, se reunían, todos iban a poner el techo y entonces hacían entre todos los vecinos y ayudaban. Había más... eran como más cariñosos la época de antes. Y entonces de ahí yo iba al colegio, a Los Toscales, que era el colegio del Sagrado Corazón de Jesús que era en la calle de Ferrer. Y íbamos caminando, otras amigas y yo, otras vecinas, al colegio y bajábamos por el barranco. Cuando pasaba el barranco las readas esas de agua, pues no podíamos. O a lo mejor pasábamos un puentecito chiquito así, como de 60 centímetros, que era como un muro de contención como para hacer que no bajara el agua, como una presa. Y entonces para cortar camino íbamos por ahí. De las fiestas de antes nos íbamos al Mensella a bailar, a escondidas de los padres, nos escapábamos, porque a ellos no les gustaba eso, que fuéramos a bailar. Sino no le decíamos que íbamos al cine y entonces íbamos a un matiné que había desde las 4 hasta las 6, porque a las 8 teníamos que estar en casa. Y si no era corriendo toda. Recuerdo que mamá todos los domingos iba tempranito y me traía flores y traía churros a la casa, hacía su compra y siempre para la mañana yo me quedaba en casa porque ya mis hermanos eran grandes, ya se habían casado, me llevaban 10 y 11 años. Y ya cuando yo era una señorita tendría como 15, 16 años. Entonces me acuerdo del olor de las flores que traía tan bonitas todos los domingos y los churros con el café con leche o el chocolate. Sí, yo me casé con un chico de aquí que lo conocí en Venezuela y entonces allá pues antes de casarnos empezamos a estudiar allá, para Venezuela, porque la hermana mía se casó y vivía allá. Y yo iba con mis padres a ver a mi sobrino, pero no vivíamos allá, sino aquí. Íbamos un mes o dos, pero después ya más grande sí me quedé. Empecé a trabajar en una oficina y estudiamos mi esposo y yo, él estudió Derecho. Yo me quedé a la mitad porque él decía que yo era muy espabilada, que le iba a quitar los clientes. Y entonces él sí se graduó y después hizo un curso que llegó a ser juez. Y ya ahí pues nos cambió la situación cuando ya... Yo vine en el año 1900, antes del 2000. Antes del cambio de la moneda del euro, que me mataron una hija. Mi hija era varón y hembra y un ladrón para quitarle una cadena
que una pulsera de Cartier que tenía un, ¿cómo se llama? Un tornillito, y no se la podía sacar y le dio un tiro en la cabeza. Y me quedó mi hijo. Mi hijo estaba recién casado y dice que va, mamá, vámonos de aquí. Y al padre y todo. Pero entonces nos fuimos a Estados Unidos. Pero allá la situación fue peor, peor en el sentido económico. Porque allá si no sabes inglés no consiguen trabajo, o llevas mucho dinero y pones una empresa, y eso no lo teníamos. Entonces mi esposo pues no tenía nada que hacer, y mi hijo tenía que trabajar a escondidas, que él era ingeniero y tuvo que estar vendiendo pizza en las casas. Le compramos un coche pequeño y era repartidor de pizza. Entonces la situación nos sentíamos mal. Y entonces regresamos a Venezuela, pero ya ayer no teníamos nada en Venezuela porque ya no llegamos ni al apartamento porque habíamos vendido todo, nos quedamos sin nada. Y empezar de nuevo otra vez. La acogida en Canarias fue un poco fría por parte de las amistades que yo había dejado de mi niñez y de mis padres y todo eso. Porque mis hijos abrieron un negocito por la calle Benavides, una tiendita, y el estilo de allá pues hizo una reunión para cuando fue la apertura de la tienda. Era como una bisutería, vender de todo. Y entonces fueron el primer día que fue la reunión para presentarle dónde estaba el negocio, y después no fueron más nunca. O sea, nos vimos como un poco desamparados, sino lo que ellos trataron de hacer ¿cómo se llama? Su clientela, su cuestión, pero ya nos vimos en una situación que no se vendía como para los gastos del negocio. Y mi esposo enfermó de Alzheimer cuando vino aquí, también por la situación de venir de allá. No quiso saber nada de derecho, no quiso saber nada. Y estuvo 10 años enfermo. Yo trabajaba cuidando una señora, cuidando unos niños en la noche, ellos pertenecían a la Sinfónica, eran franceses y tenían 3 niñas. Y entonces yo iba por la noche porque ellos tenían que ir ¿cómo se llama? A ensayar todas las noches o cuando tenían actos. Entonces yo iba y me quedaba con los niños. Los iba a recoger al colegio, los llevaba a la casa, los bañaba, les daba la cena y estaba con ellos ahí hasta que llegaban ellos, pues unas veces en la madrugada, otras veces a las 12, a la 1. Yo tenía un coche pequeño, cuando eso yo conducía, y bueno, y me ganaba una platica para ayudar a la casa. Candelaria, yo en lo que llegamos vinimos y compramos aquí. Entonces aquí falleció mi esposo viviendo ahí. Mi hijo se tuvo que ir por aquí no conseguían trabajo. Se fueron para Madrid. Y entonces me quedé yo sola con él, que estaba enfermo. Y después falleció, después de los 10 años, en el año 2011, falleció él. Entonces ahí ya yo había pedido la pensión no contributiva. Tenía mi esposo y yo la pensión esa. Pero entonces después me vi muy mal y tuvimos que vender el apartamento. Entonces, ahora en este momento yo estoy viviendo gracias al ayuntamiento. Lo digo así de todo corazón, porque me dan la comida. Tengo nada más esa pensión y ahora estoy viviendo alquilada. Y lo que me dan con la pensión contributiva pues no me alcanza porque son 540. Y con lo que yo pago la luz, el gas, que tengo gas de bombona y todas esas cosas, pues se me van los 500 euros. Lo que me queda son 40. Mi hijo siempre me manda 100 euros y la comida me la da el ayuntamiento.
y algunas veces me han dado ayudas para ayudarme a pagar el piso. Y bueno, y estoy aquí en la tercera edad, hace 6 años que estoy dando clase. Soy profesora de corte y confección, que nunca lo había explotado, como digo yo, lo hice de jovencita antes de irme para Venezuela. Y ahora me ha servido de lo mejor, porque me siento feliz, tengo como 20 personas, chicas jóvenes, porque yo soy la abuelita de todas, y lo pasamos muy bien, muy bien. Y esa es mi vida. Tenía muchas cosas y las perdí todas, pero tengo algo muy bonito, el amor de todas las personas que me han conocido y con las que están trabajando conmigo. Y que la vida es bella y los recuerdos que no tengan cadena, sino que tengan alas para que vuele y pueda ser feliz. Si no, no puede ser feliz.